Shalom y bendiciones a todos desde Jerusalén, Israel, Tierra Santa. Bueno, estamos haciendo hoy esta transmisión en vivo desde Jerusalén, como les decía. Acaba de finalizar el Shabbat, así que quiero desearles a todos Shavua Tov, buena semana, muchas bendiciones desde este lugar tan especial que es la Tierra Santa, un lugar histórico. Realmente estoy muy contento en este día. De hecho, esta es una transmisión improvisada porque quería compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que he estado aprendiendo en estos días y específicamente hoy, que la verdad es que me he pasado todo el día de Shabbat en cosas muy, muy elevadas. Como saben, Shabbat es un día con una energía muy especial de Kedushá, de santidad, y he pasado todo el día de Shabbat estudiando, rezando, meditando. Eso es todo lo que he hecho en Shabbat. Rezar, estudiar, meditar. Y entre las cosas que estuve estudiando hoy está una serie de enseñanzas relacionadas con la santidad, con los diferentes sadikim, con aquellos que están revelados, pero también con aquellos que están ocultos, o incluso yo diría semi-ocultos, porque hay personas que están a la vista nuestra, pero muchas veces no lo sabemos reconocer, muchas veces no sabemos identificarlos, y yo voy a darles hoy algunas pistas que podrían ser indicaciones de que de que cierta persona está en un nivel o estación espiritual elevado. Lo primero que hay que tener presente es lo siguiente: el objetivo real de toda espiritualidad, y esto es lo que nos diferencia al camino de la pureza de otros sistemas, es que nosotros estamos dedicados a lograr un nivel de santidad. Está escrito claramente en el pasuk, en el versículo bíblico donde Dios dice: ustedes tienen que ser santo porque yo soy santo. Entonces Dios nos está diciendo, Akadosh Baruj Hu nos está diciendo, el objetivo que ustedes tienen que lograr si quieren estar cerca de mí es un nivel de santidad. Es el nivel de la Kedushá, como le decimos en hebreo. Por ello incluso es que nosotros decimos la famosa Kedushá con el rezo, Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Melech Haoretz Kevodó, que lo hacemos en el rezo, porque estamos asimilándonos a los ángeles que están cerca del trono de Dios. El objetivo real de la Kabbalah, el objetivo real del hombre, enseña Rabbi Abraham Abulafia, de bendita memoria, es que el ser humano logre el nivel de los ángeles. El objetivo del ser humano a través de por qué encarnamos en este mundo, por qué observamos Torah y Mitzvot, por qué estudiamos, por qué hacemos buenas acciones, es para elevarnos al nivel de la santidad, para elevarnos al nivel de la Kedushá y transformarnos en ángeles. El precedente de esto ya ha sucedido. La primera instancia que tenemos del ser humano que logró transformarse de un simple mortal en un ser espiritual poderosísimo fue el ejemplo de Enoc. Sabemos que Enoc se transformó en Matat, o sea, Metatrón, el arcángel o el ángel Metatrón, que es el ángel del trono. Y como modelo de esto enseña Rabbi Abraham Abulafia, el objetivo nuestro entonces, fijado por los cabalistas, es transformarnos al nivel de los ángeles. Y aquí hay muchos secretos, no quiero desviarme mucho porque estoy hablando de Kedusha. El tema de los ángeles es amplio. Si quiere conocer más sobre este tema, lo invito a la conferencia que voy a dar el día 20 de abril sobre Rabbi Abraham Abulafia y la cábala profética, donde vamos a revelar las técnicas secretas de Rabbi Abraham Abulafia y donde vamos a hacer una meditación juntos con los 72 nombres de Dios siguiendo las técnicas de Rabbi Abraham Abulafia. Así que las personas interesadas y quieran saber más sobre ese tema, pues los invito a esa conferencia que va a ser justo el día después de Pesaj, 20 de abril, 8:30 p.m. hora de Israel. Usted puede ir a mi página de Instagram, a mi página de Facebook, ahí va a ver el flyer con los horarios, cómo inscribirse, yendo a mi escuela online, joelbenjavi.org, vaya a la sesión de cursos, conferencia y va a ver todo, cómo inscribirse en la escuela, a la conferencia de Abulafia. Pero el punto que quiero resaltar es
Como les decía, lo que nos diferencia a nosotros, los que trabajamos con la santidad, lo que trabajamos con la santidad, lo que trabajamos con la luz, con la pureza de otros sistemas que no tienen nada que ver con esta tradición, como puede ser, por ejemplo, los ocultistas. No tienen nada que ver con la Kabbalah ni con este sistema. La gente que trabaja las brujerías, la gente que trabaja el satanismo, todas esas cosas, son gente que trabaja oscuridad. No, esa gente no está trabajando para lograr Kedushá, para lograr santidad. Esa gente está trabajando con demonios, con el Satán y con cosas negativas. Eventualmente, eh, eso irá a mal, porque les infla el ego y eventualmente se los traga completamente. Entonces, los que trabajamos en Ketushá, los que trabajamos en santidad, buscamos siempre las formas de purificarnos. Por eso es que realmente hablando en un nivel profundo, cuando usted mira la historia del misticismo judío, primeramente hombres profundamente devotos, entregados a Dios en mente, corazón, acciones. Cuando miramos la historia, por ejemplo, de los esenios, Isihim, como se les llama, que los famosos místicos del Mar Muerto de Qumran, los esenios, es claro, vestían de blanco, estaban en pureza, tenían unas reglas súper estrictas de es para quién podía pertenecer a esa comunidad. No todo el mundo tenía ni la capacidad ni el aguante para permanecer dentro de un grupo como ese tan estricto. ¿Quería ser parte de este grupo? Pues había que sufrir un poco al principio. Incluso cuando te dejaban entrar, no podías estar con el grupo, tenías que estar apartado solo cierto tiempo porque te estaban preparando, purificándote para que pudieras calificar para estar junto al grupo de los discípulos del maestro, de los que ya tenían acceso incluso a rollos, a libros, a pergaminos secretos, que tenían el derecho de sentarse a comer juntos y de escuchar ciertas enseñanzas que otros, que los iniciados no tenían acceso. Entonces no todo el mundo aguantaba eso. No todo el mundo soportaba esto porque requería rezos, requería dejar apartarse de la familia, apartarse de gente, apartarse de tus amistades, apartarte de todo que no fuera a consagrarte a la espiritualidad, a la santidad, a la kedushá. Requería entregar todos tus bienes. Si tenías dinero, lo que tuvieses, tenías que entregárselo a la comunidad. No te quedaba sin nada, ¿no? Si tenías propiedades, dinero, lo que tuvieses, tenías que dárselo todo a los líderes de la comunidad porque ahora eras parte de una comunidad, de un grupo. Y había muchas cosas, estaba el famoso baño ritual, la mikve, y bueno, muchas de estas cosas todavía las tenemos. En la Kabbalah se enfatiza mucho el tema de la mikve, el baño ritual, meditaciones que hacemos con nombres de Dios debajo del agua para purificarnos. Eso tiene muchos secretos espirituales que ya yo lo he mencionado en muchos vídeos que ustedes los pueden encontrar en este canal. Entonces, estoy enfatizando, como ven, el camino de la santidad, el camino de los sadikim. Sadikim realmente significa, sadik viene de sedek, justicia, los rectos sería la traducción más correcta. Sadikim, los rectos, algo así más o menos se podía traducir en español. Pero la verdad es que más y más cuando hablamos de sadikim, mayormente se asocia con los santos. Por eso es que ustedes me escuchan que a veces digo, no, los santos, o los sadikim, porque es la connotación que se le ha dado aproximadamente en español. Pero sadik es como alguien que es recto, que está en el lado de la justicia. Pero vuelvo a decir, y esto lo digo por si alguien por ahí que habla hebreo dice, sadikim no significa, no significa santos. Es cierto, literalmente la palabra significa rectos, pero en la traducción que haríamos al castellano lo más cercano sería santos. Y digo bien santos, porque de todo el pueblo judío, si hay una comunidad que que se reconoce por tener un apego muy, muy, muy grande a los sadikim, a la santidad, a los santos, a los hombres devotos, es la comunidad judía marroquí. Entonces yo tengo raíces marroquíes, entre otras. Por tanto, todo judío que venga de raíz de ancestros de Marruecos, lo vas a escuchar mucho hablando
las cosas que yo hablo. Por eso es que la forma del judaísmo que yo enseño y las cosas que yo comparto en este canal no es igual a la de otros judíos. Totalmente, por supuesto, diferente a los judíos ashkenazí, que aunque también tienen sadiquín y esas cosas, pero no es como nosotros tenemos este apego y este concepto de devoción a los hombres santos y devotos. De, es un poquito diferente, vamos a decirlo así, con los ashkenazim. Pero incluso dentro de los sefardíes, no hay dentro del mundo sefardí, no hay comunidad que tenga más respeto y apego a los sadiquim, a los santos, que la comunidad judía de Marruecos. Porque no está solamente en el mundo judío, es que está en la cultura de Marruecos, porque lo tienes también en la gente normal, los musulmanes. No hay un lugar donde haya más santos enterrados que en Marruecos, ya sean judíos o islámicos. Y en la cultura marroquí está el ir a las tumbas de los sadiquim, ir a los cementerios a visitar las tumbas de los sadiquim, pero también cuando están vivos, por supuesto, a buscar las bendiciones, a escuchar, a estar solamente en la presencia de estos hombres santos, de la kedushá, de la santidad. Muchos, como les decía, están revelados, o sea, que se conocen como grandes maestros, personas que tienen la capacidad de obrar grandes milagros y cosas como estas, o que son extremadamente piadosos. Otros están más ocultos. O sea que, y de esto voy a estar mencionando ahora cuando hable un poquito, ¿no? De las diferentes categorías en que podríamos colocar a los diferentes sadikim o santos. De hecho, hay un chiste para que vean la significancia del tema de los sadikim, específicamente de los judíos de Marruecos. Hay un chiste que me hizo mi jabruta, si por ahí me está viendo Jaime, aquí en la yeshiva estábamos estudiando un día y me dice Jaime, un amigo mío, jabruta en la yeshiva, me dice, me hace un chiste, ¿no? De los, de la comunidad judía de Marruecos, que mandan una carta a los jajamim, a los rabinos de Israel, y le dicen, hace falta que nos envíen a un rabino. Bueno, pues de Israel, bueno, preparan todo y le envían un rabino. Dice, no, no, no. O sea, llega el rabino allá a Marruecos y envían otra carta a Jerusalén y dice, no, hace falta que me envíen uno más grande, este no, uno más grande. Bueno, pues le devuelven a este rabino, envían otro un poco más grande. Envían otra carta a Jerusalén. Hace falta que me envíen un rabino más grande todavía. ¿Qué pasa acá? Envían a este rabino desde Israel a Marruecos. Cuando llega a Marruecos, la comunidad judía lo coge y lo mata. ¿Qué pasó? Escriben de Jerusalén. ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron? Y dicen los judíos de Marruecos. Es que nos hacía falta otro sadik. Por eso, para ir y rezar a las tumbas. Así que por eso pedíamos un rabino grande. Entre más grande, mejor. Para tener otro sadik acá en Marruecos. Entonces esto es un chiste. Pero si hay algún judío de Marruecos que me está viendo, sabe lo que estoy diciendo. Incluso si hay un musulmán que me está viendo, que es de Marruecos, sabe lo que estoy diciendo, porque no hay lugar donde haya más santos enterrados que en Marruecos. Entonces, el punto acá, la santidad, el nivel de los sadikim es algo que debemos estar activamente buscando. Todo ser humano que quiera lograr una conexión real con Dios tiene que lograr la santidad. Dios es kedushá, es santidad, es pureza. Entonces la pureza no puede mezclarse con la impureza. Por eso es que el ser humano dice a Hashem, al hombre, tienen que ser santos porque yo soy santo. ¿Quieres estar cerca mío? ¿Quieres estar conectado conmigo? Tienes que estar en un nivel de santidad, de pureza. De hecho, esto todavía era mucho más serio en la época del templo, porque alguien que no fuese ritualmente puro no podía subir al templo a llevar ofrenda. Y la pureza ritual es diferente a lo que yo estoy explicando ahora. Es parecido, porque es parte de ese camino, pero hay requisitos por las leyes judías, por la halajá, de lo que se considera pureza ritual para ser apto de llegar al templo. Si no, no podías. Incluso igual cuando para comer em, ciertas ofrendas no se podían comer si no estabas ritualmente puro. Entonces, aquí hay una serie también de alajot que se estudian, todas estas cosas tienen que ver con el tema del templo. Por eso es que incluso la mikve es tan importante. Y cuando cualquiera que estudie la historia de la comunidad esenia, verá que está lleno eso de mikvaot, o sea, baños rituales como piscinas para purificarse en el desierto. Cualquiera que venga aquí a Israel y que suba a Masada, la fortaleza de Masada, que fue el último reducto
de los judíos que lucharon contra Roma. Resistieron 3 años allí. Cualquiera que haya subido a Masada podrá ver que hay mikves y hay como unas cisternas gigantes, bien grandes para agua. Hay hasta baños con agua caliente, pero aparte están las mikves para la purificación, porque el mikve no es meterse y bañarse, no, eso tiene una purificación espiritual. Entonces, les decía, el objetivo real de la Kabbalah es lograr la pureza, lograr la santidad. Una persona tiene que estar trabajando por lograr santidad, que dusha. No es fácil, no es sencillo. Hay que hacer sacrificios, porque esto incluye una serie de cosas como pueden ser estar dedicado y consagrado a purificar tu mente, a purificar tus emociones, a purificar tus acciones. Tienes que estar consagrado a la lectura de textos sagrados todos los días de tu vida. Tienes que estar consagrado al rezo. Tienes que estar consagrado a comer alimentos puros. Tienes que estar consagrado a los ayunos. Tienes que estar consagrado a meditaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que estoy mencionando acá son básicamente las estructuras de las leyes judías. No por gusto se establecieron estas cosas, porque Dios dijo, ustedes son un pueblo separado para la santidad, para la Kedushá. Y Kedushá, Kadosh, ya el nombre lo dice, algo que está separado. Por eso es que el Shabbat es Kadosh, es santo. ¿Por qué? Porque está separado de los demás días de la semana. Está el Shabbat y están los otros días, los 6 días de la semana. El Shabbat tiene una fuerza tan grande que equivale a los otros 6 días completos. Entonces dice Dios al pueblo de Israel, ustedes son para mí una nación separada, escogida especial. Entonces, separado significa Kedushá. Por eso es que en el siglo I había un grupo de sabios que se llamaban los Prushim. Los Prushim, que mal traducido le dicen fariseos, no tiene nada que ver. Prushim es una persona que es devota. Y los Prushim estaban también en la época de los macabeos. Fueron los Prushim los que se unieron a los macabeos y en luchar contra Grecia, contra el imperio seleucida de Siria. Entonces, incluso eran personas espirituales, cabalistas, ya lo dice, Prushim es alguien que está separado, que no se junta con mucha gente, no vive una vida como la gente normal. Y aquí ya les digo, voy a entrar a explicar algunas categorías de la santidad para que vean las diferentes categorías de Sadikim. Entonces, dicen que los macabeos, dicen no, está escrito en los textos. Cualquiera que lea el libro de primero y segundo de Macabeos verá que ellos primero estaban luchando y como que tenían alguna que otra victoria, pero tenían derrotas también. Pero cuando dice el libro de los Macabeos, y llegaron unos hombres, los Prushim, que se unieron a los Macabeos a luchar. Cuando se unieron los Prushim, empezaron a ganar todas las batallas, y fue la victoria de los Macabeos. Porque los hombres que llegaron no eran cualquier hombres, eran hombres santos de Israel. Eran los que estaban en Kedushá, en santidad. Eran los que estaban en purificación. Eran los que no solamente cumplían con la ley, con la Torá, sino que Prushim significa, es como el hasídico. Y el hasid, ¿qué es el hasid? Es el que hace más de lo que requiere la Torá, más de lo que requiere la ley. Es el que hace, si hay que hacer ayuno un día, yo hago ayuno muchos más días. Si hay que hacer un rezo, yo hago muchos rezos. Si hay que leer un versículo, yo leo, como tiene mucho la costumbre de leer el libro de los Salmos completo en un día. Cada Shabbat, por ejemplo. Y así muchas prácticas, pero son de los piadosos. Van a la mikve todos los días, todos los días. Se cuidan mucho de lo que ven, que ven o que miran. Por eso es que tú ves aquí en Israel, aquí en Israel se puede ver fácilmente a mucha gente que los ves como que andan como con unas capuchas, como con... Uno se puede poner el talit, para que no ver a ningún lado, pero hay mucha gente que lleva una especie de vestimenta, y específicamente en Marruecos, otra vez, la vestimenta marroquí es la jelaba, tiene como una capucha. Los judíos de Marruecos, deja ver si algún día hago un vídeo y me pongo las vestimentas tradicionales para que vean, llevo una capucha, entonces es para no tener distracción ninguna que no sea dedicado a esto. Entonces de aquí estamos observando que los sadikim no es gente regular, son gente que están haciendo un esfuerzo, un sacrificio, un trabajo grande por lograr altos grados de pureza,
para acercarse más a la divinidad, para acercarse más a Dios. Cuando tú logras ese grado de Kedushá con mucho esfuerzo, porque otra vez puedes lograr un alto grado, pero cometes un desliz y vas para abajo súper rápido. Y después para volver a subir cuesta mucho más. Esa es otra de las dificultades de las batallas que tenemos en el camino espiritual. Cuesta mucho más después subir. Entonces, costó trabajo subir y es súper fácil caerse de ese grado espiritual, nada más con mirar algo que no debes mirar, decir una palabra que no debas decir, enfadarte de momento, son cosas que te tumban el grado espiritual y son trampas espirituales. Yo lo he explicado en algunos vídeos, como explica Rabbi Yosef de Jicatilla, que hay ángeles, que hay fuerzas espirituales que tienen la misión, el propósito de bloquear el acceso, porque no es todo el mundo, es con esfuerzo y mérito como se logran estas cosas. Entonces le decía, en el caso de los macabeos, fueron los prushim que se unieron a ellos y dicen los libros de la Kabbalah que ellos usaron técnicas cabalísticas, incluso es probablemente que usasen cosas que tienen que ver de la Kabbalah Maasit del lado de la Kedushá, del lado de la santidad, y usaron ángeles en las batallas para luchar contra el poder de los griegos de Siria. Invocaban ángeles y fuerzas espirituales para las batallas que hacían. Incluso esto es sabido, cada vez que Israel iba a batalla, tenían que ir al frente del sacerdote. El sacerdote o el Cohen Gadol específicamente los bendecía para que fueran con protecciones. Y hoy es lo mismo hoy en Israel, aquí en Israel. Eso lo puedo atestiguar yo de primera mano, que mucha gente que van al ejército llevan cameos, llevan amuletos de protección. Hay rabinos que van y los bendicen y hacen rezos. Entonces están la gente protegida. Pero también era así en tiempo adelante. Incluso sabemos que los prushim que lucharon con o sea, estos prushim, mal llamados fariseos, les digo, porque prushim son los apartados, los santos. Estos prushim en la época de los macabeos eran capaces de invocar ángeles y los metían en los cuerpos de los judíos para que cuando la gente fuera a la batalla, básicamente eran como superhombres. Esas son historias increíbles que están en los libros de la Kabbalah. Y hay cosas que te dicen sobre cómo hacer cosas como esas, básicamente. Pero hacían una serie de invocaciones. Y ojo, esto no es solamente los judíos los que sabían hacer esto, o los que saben hacer estas cosas. Los musulmanes también saben hacerlo. De hecho, recientemente aquí en Israel hay cosas que no puedo decir, pero hay cosas como esa pasando. Porque es una batalla, ya lo dice el Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Haim. Cuando van dos ejércitos a luchar en un combate, no es los ejércitos. Arriba de ese ejército hay un ángel, que es el ángel de esa nación. Y del otro está el otro ángel. Entonces, cuando hay dos ejércitos luchando, tú ves a la gente. Sí, pero ¿qué es la energía que le sostiene abajo? Es el ángel, es las fuerzas espirituales de arriba que le están empujando. Entonces dice Rabbi Yosef Haim, el Ben Ish Chai, el gran cabalista de Bagdad. Es estúpido pensar que es luchar contra un número de gentes. No es contra un número de gente, pero eso veías a un grupito de gente como los macabeos luchando con ejércitos inmensos de los griegos y los derrotaban. ¿Cómo es posible que un puñado de gente derrotaba a tantas miles de personas? Porque no es la cantidad, es la fuerza del ángel que está ahí. Y más con estos prushim que se unieron, que invocaban estos ángeles y los metían dentro de los cuerpos de esos judíos que luchaban. Y eran como superhéroes, titanes. Y un grupito podía derrotar a miles. Pero ¿qué dice el Ben Ish Chai? Perder tiempo, no estés perdiendo el tiempo con la gente que tú estés mirando. Lo más fácil que tienes que hacer es hacer algo para que tumbes al ángel que sostiene a ese ejército. Cuando tumbes al ángel, que es la energía que le da a ellos, es fácil derrotarlos. Entonces Israel trabaja así, no con lo que se ve, sino con lo invisible. Desde el lado de la Kedusha, porque hay gente que trabaja estas cosas desde el lado de la impureza, desde el lado de los demonios, del lado de las cosas que no van. Y igual, todas esas cosas existen. Ahora no voy a entrar ahí porque me estoy desviando otra vez al tema de los ángeles y no es el momento. Pero les decía, volviendo al tema de los sadikim, al tema de la santidad. Y ahora les voy a mencionar algunas categorías de los sadikim. Primeramente, están aquellas personas que para tú lograr este nivel tienes que estar conscientemente trabajando para ello. No puedes dejarlo a la casualidad. De que hoy me levanté, hoy recé, hoy no. Tú tienes que estar dedicado y decir, yo voy a lograr un nivel de santidad, de conexión con Dios. La mejor forma, si usted me pregunta cómo lograr ese nivel, la mejor forma de aprender realmente es estudiando los libros de estas personas,
estudiando los libros de los Sadikim, estudiando las biografías. No sé cuántas veces he mencionado esto en los vídeos. Lean, busquen las biografías de los Sadikim, busquen las biografías de los grandes cabalistas, de los grandes santos, para que ustedes vean cómo vivían esas personas. Eso se llama aplicando la espiritualidad real, no solamente estudiando. Uy, qué inteligente soy, mira cómo repito los libros de memoria. Eso no es espiritualidad, eso no es ser cabalista. Es el que vive, el que aplica, el que se le ve que vive un nivel de santidad, de kedushá. Por eso siempre digo, miren las historias de los sadikim, de los santos, y pueden leer, buscar las biografías de cualquiera, no solamente del pueblo judío. Yo soy judío, sí, pero cualquiera que vea las biografías de los sadikim o de los santos de otros pueblos, es lo mismo, es el mismo nivel, es el esfuerzo que hace el alma humana, cada cual en su camino, para conectar con lo trascendente, para conectar con el infinito, para conectar con Dios. Cualquiera que lea las biografías de los sadikim, que son sufíes, te quedas súper impresionado que hacen las mismas cosas que nosotros hacemos. Las capacidades de obrar milagros, muchos de esos sufíes tienen la capacidad, no creo que ya hoy, pero cuando lees sus libros, tenían la capacidad igual de obrar milagros, hacían exorcismo, caminaban sobre el agua, se podían transportar de un sitio a otro, o sea, lograban grandes distancias en corto tiempo, que eso lo hacemos también en la Kabbalah, se llama Kefitzat Derech, y hay libros que te dicen cómo hacer estas cosas, y los sufíes también saben hacerlo. Cuando miras las historias también, por ejemplo, de muchos santos en el mundo cristiano, también hacen muchos milagros. Cuando vas a cualquier lugar del mundo, porque otra vez, eso simplemente es el esfuerzo del alma humana, de la santidad, de la chispa de la divinidad que llevamos dentro. Todos los seres humanos tenemos esa chispa de la divinidad que cuando haces un trabajo espiritual amplio, logras conectar tu luz con la luz infinita que pertenece a Kadosh Baruj Hu. Entonces, estás en otro nivel. Las leyes de la naturaleza no tienen que ver contigo. El tiempo no existe, el espacio tampoco. Por eso es que pueden transportarse de un sitio a otro, estar en más de un sitio a la vez. Muchas cosas como esas. Pero eso no es el objetivo de la santidad. La gente que va buscando esas cosas está todavía no está en un nivel de pureza. Está perdido. Ir a la Kedushá, la santidad, no es buscar milagros, ese tipo de cosas. De hecho, se desprecia tal cosa. Que cuando uno ve los libros de los sadikim, de los cabalistas, se desprecia que alguien esté buscando milagros y cosas como esas. ¿Para qué? Para alardear que hizo un milagro, que curé a alguien, caminé en el agua, que son cosas que se hacen, porque yo les puedo contar historias aquí verídicas, con nombres y fechas y detalles de gente que hacen estas cosas que yo estoy diciendo. Ahora, no hace mucho. Cuando lees las historias, por ejemplo, de Ruh al-Quds, de uno de los textos, o Durrat al-Fajira, que es una obra de las obras de Muhyiddin ibn Arabi, de los místicos del Andalus en España, había gente en Sevilla, gente en Córdoba, que tenían estas capacidades. Caminaban sobre el agua, se desplazaban a distancias. Y aquí en Israel también, Rabbi Haim Vital podía hacerlo. Una vez Rabbi Sagluria mandó a Rabbi Haim Vital que fuera desde aquí, desde Israel, desde Safed, a que visitara a un rabino que vivía no recuerdo ahora si era en Polonia o en Lituania, creo que era en Lituania, y lo mandó a que lo fuera a verlo. Y Rabbi Haim Vital, usando técnicas cabalísticas, usó lo que llamamos la técnica de Kefizat Derech, Kefizat Derech significa saltar, saltar como el camino, que estando aquí en Israel, podías aparecer en otro país, en otro lugar. Y ahí están los libros del rabino allá en Lituania que dijo, Rabbi Haim Vital vino a verme y conversó conmigo, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hizo? Pero ahí están las pruebas. Hubo una ocasión aquí en Safed donde llamaron a Rabbi Sagluria para hacer un exorcismo a un niño y la cosa salió mal, no pudo sacar el demonio, el espíritu que había ahí, no pudo, Rabbi Sagluria, y lo que fue peor, el demonio causó un problema ahí, no fue un demonio, fue un espíritu, causó un problema ahí que básicamente mató al niño, lo estranguló. Y eso causó un problema, ¿por qué? Porque en esa época, en Safed, en el siglo XVI, estaba gobernada por el Imperio Otomano, eran musulmanes. Entonces, un muerto en la comunidad judía, tuvieron miedo de que echaran la culpa, no entendían qué pasó, y culparan a Rabbi Sagluria y a Rabbi Haim Vital y los demás. ¿Y qué hizo Rabbi Sagluria con Rabbi Haim Vital y un grupo de sus discípulos? Hicieron que Kefizat Derech y desde Safed se trasladaron a Tiberias, para que cuando fueran a buscarlo no los encontraran. Y como a la semana
regresaron desde Tiberia, o sea, en un viaje ya que tomó más días, hasta regresar a Safed. O sea, que en menos de nada se transportaron de un lugar a otro. Ahora, eso es un nivel de Kedushá muy grande, un nivel de santidad muy elevado. Pero ellos no buscaban esas cosas, ellos no andan buscando hacer milagros. Vuelvo a decir, eso es una cosa que se desprecia, que alguien diga que viene buscando estas cosas. Ahora, cuando tú no buscas estas cosas, entonces Dios te las da. Ese es el juego de este sistema o la paradoja de este sistema. Que cuando tú no andas buscando ni milagros, ni fórmulas milagrosas, ni todas esas cosas, entonces Dios hace que a través de ti ocurran todos esos milagros y todas esas maravillas para Él glorificarse. Y ahí está la diferencia nuevamente del cabalista de la cabalá y de los ocultistas y de la gente que anda en cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Que ellos andan detrás de todas estas cosas para inflarse el ego, para andar, no sé, creyendo que son algo. Y en el lugar de la Kedushá, no. Si tú no buscas estas cosas, entonces Dios te va a bendecir, porque tú simplemente eres un medio, un canal a través del cual se manifiesta la luz divina en este mundo. Entonces, eso es un nivel de Kedushá, de santidad. Entonces, bueno, aparte de algunas de las cosas que ya dije, de ese nivel de cercanía, de piedad, de Kedushá, hay un nivel de... Porque esto es otra cosa que hay que explicar. La gente que entra en la Kabbalah a veces escucha todas estas cosas y dice, uy, y cree que todo es lo mismo. No, todo no es lo mismo. Hay diferentes escuelas. No es la misma escuela. Una enseñanza no son las mismas en otras escuelas. Dentro del mundo sefaradí hay muchas escuelas. Los yemenitas tienen escuelas. Los ashkenazis tienen sus escuelas. La escuela del Gra, la escuela del Baal Shem Tov, la escuela de Rabbi Nachman. Y así con cada rebe, por ejemplo. No es igual. La escuela de Rabbi Moshe Lutzato no es igual. Hay la escuela del Rashash, la escuela de Rabbi Sagluria. Hay diferencias aquí. Entonces, volviendo al nivel de los adikim, de los santos, están aquellos que se llaman los santos ocultos. Los santos ocultos son los más elevados. Quiere decir que todas esas personas que usted ha escuchado, que conoce por nombre, sí, lograron un alto nivel, pero realmente los que se mantienen ocultos sabemos que son los que están en un nivel muy, muy elevado, porque si estás oculto significa que tienes un grado grande. Si te conocen públicamente, todo depende de la voluntad divina, porque puede ser que Dios te haga que tú te rebeles para que puedas ayudar a otra gente, para que puedas enseñar a la gente, para que puedas guiar de alguna manera y sacar la luz, porque hay veces que la gente para creer, para conectar, tienen que ver las cosas, tienen que ver al maestro, tienen que estar cerca del maestro. Entonces hay veces que Dios te obliga a que tú te rebeles y puedas ayudar a otra gente. Pero ahí se entiende que si pasas desapercibido, mucho mejor. Entre más desapercibido seas, que nadie sepa quién eres, que te vean por la calle, te ven en la sinagoga y creen que tú eres un cualquiera, el que barra la sinagoga, porque hay gente que desprecia así. Y ¿sabes qué? El Sadik dice, mucho mejor. Yo quiero estar en esa categoría, entre los despreciados. Yo quiero estar en esa categoría entre los que la gente dice que soy insignificante, que no valgo nada. Yo quiero estar en esa categoría de los que todo el mundo desprecia. Esa es la categoría, porque en el que recibe eso, Dios lo eleva a un grado espiritual mucho más grande. Porque el que sufre humillaciones, el que sufre todas estas cosas, lo elevan a un grado espiritual más elevado y les revelan secretos. Porque hay cosas que tienen que mantenerse secretas y nunca pueden revelarse. Nunca pueden revelarse a no ser que Dios las revele a ti mismo directamente, o que te conecte tu grado espiritual, lo que te acompaña te lleva a estudiar con uno de estos maestros, varios maestros, porque nunca se tiene un maestro, uno tiene muchos maestros. Es un error tener un solo maestro. Se tienen muchos maestros espirituales. Entonces, los que están ocultos están a un nivel más elevado. Los que tú ves por ahí, que parecen que no saben nada. Y yo a veces veo esto en la sinagoga, porque hay veces que la gente sale corriendo detrás, uy, el gran rabino, el gran rabino. Y a veces tú ves gente, unos viejitos ahí en la sinagoga, que nadie, pero los ves ahí todo el tiempo en los rezos, los ves todos los días, todos los días, todos los días. No se pierden un rezo, no se pierden una fiesta, y los ves calladitos en la sinagoga. Esos viejitos que tú ves así, en la sinagoga, que la gente ni le hace caso porque cree que es un amaretz, que cree que no sabe nada de Torah y que ni sabe ni de nada. Ese viejito que tú ves ahí, ponle mucha atención.
porque es probable que ese sea uno de los grandes almas que está sosteniendo todo. Por eso es que en el judaísmo tenemos un concepto que se llama los 36 sadikim ocultos. Dicen los sabios del pueblo de Israel que en cada generación hay 36 santos ocultos. Nadie sabe quiénes son. Pueden estar viviendo en muchos países, aquí en Israel, en México, en Estados Unidos, en Europa, no sé, en muchos lugares. Nadie sabe quiénes son, pero en cada generación ellos están y son los que sostienen la generación para que las fuerzas del mal no se traguen y acaben con todo, por la piedad, por la devoción. Y pueden ser hombres y mujeres, ojo. Lo que es más, muchos de ellos ni siquiera saben que ellos son uno de esos 36 sadikim ocultos. Algunos sí lo saben porque algunos tienen ya un grado espiritual muy, muy grande y saben su grado espiritual. Aparte, tienen contacto con el mundo de los espíritus. Entonces, pero hay otros que están ahí y no saben que son de esos 36 sadikim que sostienen al mundo en cada generación, explican los sabios del pueblo de Israel. Entonces, vuelvo a decir, hay un nivel de sadik que está oculto, que tú ni te sospecharías jamás en tu vida que esa persona es una neshama más elevada que el rabino más grande que tú puedas ver. Entonces, uno no sabe. Por eso es que en el camino espiritual real hay un concepto que dice, mucho cuidado con juzgar la estación o el grado espiritual de otra persona. Tú no eres Dios. Pero juzgar significa definir el grado espiritual que tiene. Por ejemplo, como decía ahorita, que por la apariencia, uy, mira cómo habla, uy, mira qué gran rabino, uy, mira cuántos libros escribió, tiene que ser alguien grande. No necesariamente. Ese que tú ves sentado allí en esa esquinita, ese viejito o ese joven que lo ves sentado, que es tranquilo, que está ahí conectado, que lo ves, cuidado, no sabes qué neshama es la que está dentro de esa persona, qué espíritu, qué gran alma es la que está ahí. Y lo ves calladito y lo ves tal, pero puede ser una neshama mucho más elevada que el que tú ves que está revelado. Entonces, les decía, este es un nivel de cierto grupo de sadikim. Se llaman los sadikim nistarim. Los sadikim ocultos, que están ocultos en cada generación. Entonces, aquí hay una fuerza muy grande. Ahora, hay otro tipo de santos o de sadikim que se le llama los... ¿Cómo será la traducción en español? Básicamente es como los locos o los que están... ¿Cómo es la otra palabra en español? Locos o... O sea, que están como, como que no están bien de la cabeza. Locos es la palabra. Es como le dice la gente. Un grupo de sadikim que se le llama los locos. O sea, la gente que tú los puedes ver y es un loco. Tú lo ves por la calle, es una persona loca. Mamash, loco. Una persona, ¿sabe lo que es un loco? Un loco. Esa persona, hay locos que están locos, pero hay locos que están más cuerdos que tú y que yo. Entonces, esto no significa que tú ves por la calle una gente que tiene problemas psiquiátricos y mentales y que es un sadique. No. Por eso le decía, es muy difícil solamente saber quiénes son, a no ser que tú estés dentro de esos grupos y tú puedas saber. A no ser que tú tengas un grado espiritual elevado y por la percepción espiritual que tú tienes, se te revela y te dicen, uy, esta persona, yo sé quién es. Y les puedo contar a ustedes muchas historias como estas. A no ser que tú estés como ha pasado a muchas personas que estaban en una ocasión, no voy a decir nombres, pero había alguien que estaba orando, que estaba rezando, que estaba pidiendo a Dios y quería conocer a cierta persona. Y de momento le tocan la puerta de la casa. Abre la puerta y se le aparece en el medio de la sala de su casa una persona que es de dos locos, pero no es un loco, muy cuerdo. Y vino a revelarle un secreto espiritual, vino a revelarle profundidades espirituales. Y cuando conversa contigo, es como una persona cuerda, normal, pero cuando sale al mundo, cuando la gente lo ve, empieza a actuar como que está loco.
pero eso lo hacen a propósito, porque para lograr cosas en el mundo espiritual, esa es una estación o grado espiritual donde son aquellas personas que están, como se le llama también como los dementes, pero locos por el amor tan grande que sienten hacia Dios, por el amor tan grande, por la conexión tan grande que sienten con Akadosh Baruj Hu, que eso los aparta, básicamente pierden la mente, pierden toda conexión con la tierra, pierden toda conexión con la vida, pierden toda conexión con todo y su mente ya no está aquí. Su cuerpo los ves caminando, pero su mente, su alma no está aquí. Su alma puede estar en otros mundos, puede estar en otros encuentros con otros maestros espirituales en otras dimensiones. Entonces son gente que de momento tú los ves y están sentados y empiezan a saltar, ¡oh! Y hacer ruido. Y de momento los ves y empiezan a cantar, así como en el medio de la calle, empiezan a cantar o empiezan a reírse. Eso es una otra característica. Hay dos características entre los sadiquim o los santos que están dementes o locos. Están los tristes y están los alegres. Los alegres son los que tú los ves. Primero que nada, a las dos categorías tú les puedes ver que los ojos de esas personas están como bien grandes, así como botados para afuera, como quien vio una cosa y se espantó y se quedó siempre en ese estado, como de la impresión tan grande que le dio. Y ya se quedó así como congelado y su mente está en otro mundo, porque tuvo una revelación tan grande de un misterio espiritual que se quedó así, como petrificado. Y ya su vida no es la misma. Dicen los textos de los sabios que esas personas, su raciocinio, su intelecto ya no está más con ellos. Está con Dios que lo tomó. Por eso es que ellos se comportan como si fueran como locos. Ahora, vuelvo a decir, no nos confundamos aquí de ver que una gente por la calle con un problema mental y decir es un sadik. No. Escuche todo lo que ya yo expliqué anteriormente de qué es un sadik, todos los esfuerzos espirituales, todos los rezos, todos los ayunos, todas las cosas que se hacen, toda la purificación, todas las cosas que hay que hacer para estar en un nivel de sadik. Estudio diario, devoción, toda la vida, 10, 15, 20 años en esto todos los días. Aparte, este nivel es alguien que, bueno, lo voy a explicar, porque hay otro nivel también de los que se apartan del mundo completamente. Eso es otro nivel. Entonces no es que uno vea a un loco y dice es un sadik, no, no es eso. Ese loco se sienta contigo y te explica el Etz Haim, las obras de Rabbi Israel Luria de arriba a cabo. Ese loco se sienta contigo un día y te abre el Zohar y te lo recita de memoria. Ese loco se sienta contigo un día y te hace una meditación y te puede bajar un espíritu y te puede decir. O sea que él se hace, pero es alguien que está en un grado espiritual. Ese loco que tú ves puede hacer milagros. Camina sobre el agua, se transporta. Es algo que es. Por eso le decía, no es que tú vas a ver a alguien que es un loco y dice que es un sadik. No, no. Hay gente que está loca, pero pues por enfermedades o por demonios que están dentro de ellos y les están torciendo la mente y no los dejan. O le han hecho brujerías y mallas negras y le hacen perder la conciencia y acaban locos en manicomio, pero es porque le han hecho brujerías. Si le hicieran un exorcismo, la persona podría sanar. Entonces ese no es el tipo de loco que estamos hablando. Estamos hablando de alguien que está entregado a Dios. Por eso es que hay un concepto que se dice loco por Dios. Está obsesionado por Dios. Yo solamente vivo, duermo, como, respiro por Dios. Mi amor es para Dios. Mi devoción es para Dios. Mis pensamientos son para Dios. Estoy obsesionado con Dios día y noche. No puedo dormir. Es como el amante, como el amar, como que está pensando en el amado. Eso lo explica Rabbi Eliyahu de Vidas en su obra Reshi Jochma. Cuando alguien está enamorado, que solamente piensa en la amada, no puede comer, ya casi ni come, no puede dormir, no hace nada, no se concentra porque lo único que tiene es pensamiento, respiración y vive para su amor. Entonces, ese es un grado espiritual del místico, pero para con Dios, para con la divinidad. Está perdidamente loco de amor por Dios. Ese es un grado espiritual. Y cuando la gente lo ve y dice, ¿qué le pasa a este? Parecido que está enamorado, que la gente lo ve y este qué le pasa, no está mal de la cabeza, claro, porque está enamorado. Entonces es un tipo de loco, pero de amor a Dios. Eso es lo que lo que estoy queriendo decir. Entonces, todo el tiempo se ríe. Incluso si lo ves en la sinagoga, lo ves en el rezo, siempre está riéndose, 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 riéndose. Un parecido a lo que es esto son los hasídicos de Breslev. La gente de Breslev, tú los ves y son parecidos a esta categoría. No todo el que es de Breslev es un sadik así, pero ellos practican una
técnicas que son parecidas a esto. Que tú los ves por la calle saltando, bailando, alegre, riéndose, porque dice Rabbi Nachman, la tristeza es pecado, hay que estar alegre, alegre. Entonces Rabbi Nachman todo es alegría, alegría, alegría. Entonces tú ves a la gente de Breslev, aquí en Israel vienen, se ponen por la Tajanata Merkazit, por la estación de los autobuses, y traen unos camiones con bocinas y empiezan a saltar y brincar, y la alegría. Entonces la gente de Breslev trabaja mucho ese estado espiritual como de locura espiritual para con Dios. Ahora, hay otro tipo de sadik que está en el nivel de locura para con Dios, pero se le llaman los tristes. ¿Qué significa los tristes? Que son, ellos están todo el tiempo llorando. Llora y llora y llora y llora y llora y llora. Aquí en Israel yo conozco personas así, que son grandes sabios, Talmidei Jamim, o sea, que saben toda la Torá, todas las Kabbalah, todo lo que, y todo, pero cuando van a hacer un rezo es llorando, es llorando, es llorando. No quiero mencionar nombres, pero si usted sabe un poquito de los cabalistas de Israel, puede saber un ejemplo perfecto, que es uno de los grandes genios de la Kabbalah, probablemente el Talmid Jajam más grande que hay ahora mismo en Israel. Es un cabalista, pero todo lo que él hace es llorando. Si se va al cótel es llorando, se tira al suelo llorando. La gente no entiende ese nivel, entonces creen que está como loco, pero no está loco. Es un nivel espiritual muy grande. Eso está en los sabios del Talmud. Había rabinos que hacían cosas como esas, como Yoni. Yoni, el del círculo mágico, es uno que la gente pensaba que estaba loco. Una vez se hacía milagros, Yoni. Y los grandes rabinos de la generación, una vez que no llovía, lo llamaron. Johnny, órale a Dios porque nosotros estamos cansados de orar y Dios no responde, no llueve. Y Johnny hizo un círculo, se metió en el círculo y le dijo a Dios, hasta que no hagas que llueva no voy a salir del círculo. Y hasta que no llovió, no salió. Entonces, eso es un nivel espiritual grande, eso no lo puede hacer cualquiera, eso no lo hace todo el mundo. Entonces, aquí en Israel hay personas así. Yo conozco, de hecho, esto en la Kabbalah en la Kabbalah esto se denomina el llanto místico. Es un nivel donde la persona se autoinduce el llanto para poder expresarse mejor y expresarle mejor los sentimientos, sus emociones a Dios en la oración. Entonces, a propósito, uno se autoinduce el llanto, llorar, porque cuando uno llora, puede mejor expresarle las emociones a Dios. Entonces, eso es una técnica que existe, donde uno a propósito se autoinduce el llanto. Y hay gente que está en ese nivel y todo el tiempo, uno los puede ver a veces en el cótel, los puede ver en la sinagoga, y hay otra vez un grupo hasídico que cuando oran es todo el tiempo llorando. A veces tú oyes que van a hacer un rezo y es "Oh", parecido así, y es dando gritos, llorando. Pero es un nivel de santidad muy grande. Eso se llama el llanto místico en la Kabbalah. Pero eventualmente, de tanto tú autoinducirte el llanto, tú tienes que primero provocártelo para que después ya forme parte de ti. Donde ya cada vez que vas a orar empieza, porque dicen los sabios judíos, todas las puertas están cerradas, menos la puerta de la oración con llanto. Uno puede pedirle a Dios muchas cosas, y si Él quiere te la da, si no, no te da nada. Pero dice, el que ora con lágrimas, a esa persona no se le pueden cerrar las puertas. A esa persona hay que escucharla. Entonces el que reza con lágrimas tiene más chance de que le respondan la oración y le den lo que está pidiendo. Entonces ese es un nivel muy elevado. Y yo les digo, aquí en Israel hay un gran cabalista que es así y es famoso, es un genio de la Torah, ha escrito muchos libros, pero todo el tiempo lo ves llorando en el cótel, por ejemplo. Entonces, igual en la sinagoga, como les decía, hay ciertos grupos hasídicos que lloran y lloran y lloran. Es porque es a propósito para lograr un estado espiritual grande. Ahora, hay otro grupo de sadikim o de santos que son aquellos que han renunciado a todo. Han renunciado a todo lo que tiene que ver con la vida, con el mundo. Se han apartado de todo. Ojo con lo que estoy explicando aquí. Esto no es cualquier persona, las categorías de sadikim que yo estoy diciendo. Estos no son los judíos de la sinagoga de a pie, ni lo que te va a decir uno. Esto es mística. Incluso el que me está escuchando y sabe de alajá, de leyes judías, sabrá que la alajá prohíbe estas cosas. Pero bueno, la alajá dirá ciertas cosas, pero en lo privado
se hacen otras cosas. Porque usted, en lo privado, usted puede hacer lo que usted quiera, privadamente. Entonces, claro, como yo estoy enseñando una clase, tengo que hablar públicamente a esto, para que no salte ahora cualquiera que me esté diciendo, la halajá dice que esto está prohibido, ok, pero no dice que privadamente usted haga lo que tenga que hacer. Y estas son cosas privadas de la vida de estas personas. Nadie se mete en esas cosas. Pero estoy explicando un tema, tengo que revelarlo, tengo que hablarlo. Entonces, hay un grupo de personas que son aquellos que han renunciado a al mundo, a todo, no se han apartado de todo. No, o sea, ni buscan trabajo, viven en la pobreza, la pobreza máxima, solamente viven de limosna, te los puedes encontrar en la calle. Lo único que comen es de lo que la gente le deja ahí, un pedazo de pan, o en la puerta le dejan un pedazo de pan, o le echan unas monedas ahí. Él nada más vive de eso. Él a propósito se ha hecho mendigo. A propósito está durmiendo en la calle. A propósito pasa frío, hambre, necesidad. Porque en el sufrimiento de él está la purificación de su alma, está a un grado espiritual grande. Eso es cuando tú lo ves ahí, pero cuando él se va solo, no sé, a una cueva o en una montaña o en un bosque, esa persona está en una conexión espiritual muy elevada. Entonces, ese tipo de personas está en un nivel de alguien que ha renunciado completamente de la sociedad, de todo. No se juntan con gente, no se casan, no tienen hijos, no van ni a, están, esa gente está en como otra dimensión. Su cuerpo está aquí, pero su neshama está en otro plano, en otra conexión. Vuelvo a decir, eso está prohibido por la ley judía, por la halajá está prohibido. Eso no es lo que hace otra vez el judío regular. Estamos hablando de místicos. Entonces, esa persona tampoco hace esas cosas para que, uy, vean qué santo soy. No, es que tú ni te enteras, tú no sabes quién es. No es un místico que está en la calle y anda con el teléfono. Hoy, ¿cómo estamos? Aquí en la calle. Miren cómo estoy pidiendo limón. O aquí estoy en una cueva para que me vean que está ando. No, eso es un pamplinoso. Eso no es mística. El místico real, es sincero en su conexión espiritual. Tú no sabes quién es. Yo voy a decir, tú lo puedes ver en la calle y crees que es un vagabundo. A lo mejor es un gran sadik, un gran santo, pero no lo sabes. A no ser que tú tengas discernimiento espiritual profundo y que te permitan que lo sepas, si no, no te lo van a revelar. Entonces, esto, que son cosas que no están permitidas por la ley judía, están prohibidas, pero privadamente la gente las puede hacer, porque privadamente usted tiene permiso de hacer lo que usted quiera. En la comunidad o que afecte a la comunidad, usted no tiene permiso, pero en su privacidad usted haga lo que usted quiera. Entonces, estas personas han renunciado a todo. Incluso hay cierto grupo, no voy a mencionar nombre otra vez porque no tengo permiso para revelar este tipo de información, pero hay personas de ciertas escuelas que hacen una vida normal, se casan, tienen hijos y tal, pero eventualmente, cuando ya tienen, no sé, 50, 60 años, se separan de sus mujeres, se separan de sus hijos, no tienen más relaciones, no tienen nada que ver con ellas, se apartan completamente de todo para dedicarse profundamente al camino espiritual. Y hay escuelas de Kabbalah muy conocidas, pero que estas cosas la gente no las sabe, y yo no tengo permiso para revelar el nombre, solamente lo menciono para que se sepa, que hasta comunidades que usted cree que cuando usted pregunta te van a decir otra cosa, pero en lo secreto, en el grupo de ellos, hacen otra, porque no es secreto. Entonces yo no voy a decir nombre porque no tengo permiso para revelarlo, pero nada más estoy insinuando algunas cosas, porque no puedo, hay cosas que yo no tengo permiso, porque si me están viendo aquí, hay cabalistas que me están viendo en Israel y yo no tengo permiso para revelar muchas cosas. Entonces, les decía, está ese grupo de los que han renunciado completamente a todo lo que tiene que ver con la sociedad, con la gente, se apartan, no quieren hablar con nadie, no se relacionan con nadie, no hablan con nadie, están apartados de todo y viven toda una vida así. Si se mueren en una cueva, en una montaña, bueno, eso a quién le preocupa. Maravilloso, te has unido con Dios. De hecho, tú puedes tener un nivel tal que tú mismo decides cuándo te vas a morir, cuándo decides salir de tu cuerpo y no regresar más, si quieres. Entonces, ese es un nivel otra vez que son místicos que están en la categoría de los ocultos. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién es la persona. Hay muchos que pueden probar esto por corto tiempo. em,
Yo conozco otra vez personas que han hecho estas cosas, y incluso hay quien se va a otra ciudad, a otro lugar, si tienes pena que te conozcan donde tú vives, y te pones así como a de mendigo y viviendo de limosnas, y tienes que soportar muchas cosas, soportar las malas miradas de la gente que te ve y te ve como con desprecio porque te ven sucio, te ven un pordiosero y creen que eres. Tienes que soportar la humillación, tienes que soportar la lluvia, tienes que soportar el sol, el calor, el hambre, el frío. Estás en un estado como de desesperación. Tú mismo estás logrando ese nivel porque estás como purificándote a través del sufrimiento. Eso es lo que la gente no entiende. El sufrimiento es un nivel de purificación. Claro, el que sufre no es, no es gracioso, pero el que sufre y todavía no se queja, no está en un grado espiritual elevado. El que pasa por estas cosas, para él es una felicidad. Para él está en éxtasis, otra vez su cuerpo está ahí, pero él ya no está ahí. Él está conversando con los grandes espíritus, con los grandes cabalistas, con los grandes maestros de todas las tradiciones, no solamente del mundo judío, de todos los grandes santos y místicos de otras tradiciones y grandes espíritus, grandes almas, grandes ángeles. Vuelvo a decir, lo que yo estoy diciendo públicamente hoy en este vídeo son cosas que usted no va a escuchar, que nadie le va a estar diciendo lo que yo estoy revelando hoy. Pero existen estas cosas y solamente puedo hablar hasta un límite. El que conoce estas cosas dentro del mundo judío podrá corroborar lo que estoy diciendo. El que conoce también la literatura abundante que existe sobre esto podrá corroborar lo que estoy diciendo también. Entonces, aquí tenemos algunas de estas características de los sadiquim. Hay otras categorías. Están aquellos que les decía, más que nada, están aquellas personas, para tú lograr un nivel de pureza, tienes que apartarte de la gente. Eso es al seguro. Nadie puede tener un nivel de conexión con Dios si estás todo el tiempo rodeado de gente. Por eso es que esto es muy difícil, porque, por ejemplo, la misma estructura de la religión judía es que uno tiene que estar en la sinagoga, en la fiesta, con la gente aquí y allá. Entonces, ir en contra de la ley, de la halajá, hacer estas cosas. Pero aún así, se hacen. Pero no es toda la gente normal. No es el judío de a pie de la sinagoga, es el místico en un nivel avanzado, que pueda aguantar esto, porque lo está haciendo por sinceridad, no por embullo ni por gracia, ni por, uy, mira lo que yo hago, mira qué piadoso soy. Entonces, muchos de estos existen grupos, escuelas que con en todas estas prácticas, pero no es fácil entrar, no te van a dejar entrar, sino te tienen que, primero te tienen que probar, primero tienen que hacer, y cosas que se hacen, ahí están las prácticas. Yo una vez conté algunas cosas, yo normalmente no cuento estas cosas, pero hay veces que igual tampoco fui yo, fue otra persona que la contó, como a veces hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Te tienen que meter en una piscina, en una migbe con hielo y hacer meditaciones bajo el agua con nombres de Dios. Tienes que rodar en la nieve, te hacen sin ropa, te caen a pedradas para que es como son los diferentes tipos de muertes. Eh, o sea, azotes, hay de todo tipo de cosas que hacen los místicos. Igual cuando hacemos el rezo. Cuando hacemos el rezo con Kavaná, en la primera sección del rezo de la Midá, uno está haciendo meditaciones que reciben los 4 tipos de muertes: estrangulamiento, decapitación, apedreamiento y quemado. Entonces, esto es un nivel que esto no es para la gente normal, eso no es para la gente común. La gente tiene que entender que el místico que está en un estado espiritual muy, muy elevado, tú lo ves y tú puedes creer, hoy mira, él parece como tú y como yo. No, tú estás viendo un cuerpo exterior. El que está, ya él no está ahí. Los místicos de este nivel grande que yo estoy describiendo, usted puede creer que piensan como usted y como yo. No tiene ni idea. Usted ve solamente el exterior, pero esa persona ya no está en este mundo. Su alma está hace rato en otra dimensión. Por alguna razón todavía está en este mundo, algo que lo conecta aquí, algo se tiene que hacer él aquí, algún ticún, alguna enseñanza, no lo sé. Solamente Dios sabe esas cosas. Pero esa persona ya no está. Por eso es que toda persona que entra a la mística, que entra a la Kabbalah, como a cualquier sistema espiritual, muere joven. Mayormente uno se muere antes de los 40 años. Todos los místicos que han logrado un nivel espiritual grande, ya sea dentro del mundo judío, como en el mundo, los místicos de cualquier tradición, porque esto yo los he estudiado también en otras disciplinas,
siempre se mueren jóvenes. Se mueren con 30 y pico de años, 20 y tantos, 38. Algunos se mueren a los 42, pero mayormente se mueren antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque el que entra a este nivel espiritual hace más rápido el tikkun. Entonces ya no hay motivo para que esa persona siga viva. Simplemente la Neshama ya finalizó y se va. Ya acabó su trabajo espiritual aquí. Entonces, como pueden ver, estas no son cosas de la gente regular. Estas son personas que están consagradas a una práctica, a un camino. Entonces, cuando alguien dice, uy, mira, que murió joven, si es un místico real, has de saber entonces que finalizó su tikkun. También puede pasar que cometes el más pequeñito error y lo pagas bien caro. Si otra persona común cometiese un error que tú puedas cometer, no, quizás no le pasa nada, o quizás lo que le viene es alguna dificultad menor. Pero cuando hay un místico de un grado espiritual muy grande que comete un error, ya sea que vio algo que no tenía que mirar, o que dijo algo que no tenía que decir, o que reveló una enseñanza, quizás no tenía que haberla revelado, o la tenía que haber revelado privadamente en un grupo pequeño y la reveló al público, del cielo se determina que esa persona tiene que irse. Se lo llevan. Porque el error de una gente que está en ese grado espiritual no se le perdona. Lo hacen, se lo llevan de este mundo. Eso fue lo que pasó con Moisés, que el grado de Moshe Rabbeinu era tan elevado que cometió un errorcito y eso le costó no entrar a la tierra prometida, no entrar a la área de Israel. Y se murió, le dijeron, sube que en unos días te vas a morir. Sube a la montaña que te vas. Aarón también sube. Despídanse de todo el mundo que no los van a ver más. Y así fue. Y es lo mismo también con otros cabalistas y fue lo que pasó con Rabbi Gloria. Rabbi Gloria estaba un día revelando un conocimiento de los Parzufim y no tenía permiso para revelar eso en este mundo, no le pertenecía a esta generación que conociesen ese secreto. Y hubo una voz del cielo que se escuchó y dijo, prepárate, en 3 días se va. En 3 días se murió. Lo mismo le pasó a Rabbi Shalom Sharabi, que se reunió con unos, ya le conté esta historia otras veces, se reunió con unos discípulos aquí en Jerusalén, en la Yeshiva Betel, vestidos de blanco, orando, con ayunos, con rezos para traer la Geulá. A los pocos días una voz dijo, Rabbi Shalom, ¿qué estás haciendo? No tienes permiso para eso. ¿Qué pasó? Le dijeron, a los 3 días vas a morir. Eran 3 discípulos, Rabbi Shalom Sharabi, Rabbi Jaim de la Rosa, que era el discípulo estrella de Rabbi Shalom Sharabi, y Rabbi el Hidá, Rabbi Yosef Haim David Azulay, 3 de los discípulos del Rashash. Le dijeron, uno va a morir, otro se va al exilio y otro se va a quedar en Israel, pero no va a vivir en Jerusalén. ¿Quién murió? A los 3 días se murió Rabbi Shalom Sharabi, el principal. El que fue al exilio fue el Hidá, Rabbi Yosef Haim David Azulay, se fue de Israel y murió en Italia, en Livorno. Y le costó 200 años para volver a regresar su cuerpo a Israel. 200 años después fue que del cielo se dio permiso, Dios, porque él siempre dijo, yo quiero que un día me entierren en Israel. Eso fue lo que pidió el Hidá. Y tomó 200 años después de muerto para que de aquí de Israel, el gran rabino, en ese momento, que después fue el gran rabino de Israel, Rabbi Mordejai Eliyahu, con un grupo de cabalistas, tuvieron que ir a Italia, a Livorno, a sacar los restos del Hidá, porque el gobierno italiano iba a hacer una carretera, iba a destruir el cementerio judío, y había que sacar los restos del Hidá. Y ahí está la historia, ya la he contado muchas veces. Hasta el Baba Sali estaba en ese grupo, y las cosas que pasaron en ese viaje cuando sacaron los huesos, porque está prohibido en el judaísmo desenterrar a un muerto, no se puede. Entonces hubo que hacer esos rezos, en el avión el ataúd se cayó como 3 veces, la gente, algunos de los cabalistas se desmayaron. Está la historia de que los huesos en la caja empezaron a moverse y la caja empezó a temblar y todos los huesos que estaban regados, los huesos se empezaron a armar y se hizo el cuerpo completo, o sea, es normal. Hay un poco de historias y yo conté eso, ahora no lo voy a contar, ya lo he explicado muchas veces, busquen el vídeo en el canal. Hay cosas profundas. Y la otra persona que se quedó aquí en Israel fue Rabbi Jaim de la Rosa y tuvo que irse para Hebrón. Después de muerto fue lo que lo enterraron aquí en Jerusalén, está enterrado al lado del Rashash, aquí en Har HaZeitim, en el cementerio del Monte de los Olivos. Entonces, bueno,
Ahora, antes de, no voy a extenderme mucho más, pero solamente voy a decir otra enseñanza muy importante. Cuando una persona está en un grado espiritual muy elevado, que de verdad está subiendo, primeramente, esa persona que está meditando con nombres de Dios, que está haciendo rezo, que está en ayuno, que está de verdad ahí todos los días, no en una semana ni en un mes, no. Una persona que lleva ya años en eso, que de verdad está en una conexión espiritual grande. Primero que nada, hay ciertas prácticas que nosotros tenemos, pero yo quiero explicar algo. Cuando esa persona está ya subiendo a un grado de conciencia, se le van a presentar dos obstáculos muy importantes. Primero, va a experimentar un deseo sexual muy grande. Y número dos, va a experimentar una energía de querer romper y acabar con todo. Eso está diseñado así a propósito por Dios, por el sistema. ¿Por qué? Porque cuando ven que tú te estás elevando, entonces te van a poner un bloqueo para que de verdad con el esfuerzo puedas romper y subir. Pero es como una manera de probarte, porque no es porque alguien diga que tiene un grado espiritual, te van a probar. Ah, tú dices que tienes un grado espiritual, tú dices que eres santo. Vamos a ver, te van a mandar una dificultad, a ver cómo la vas a pasar. Si estás todavía quejándote, si estás todavía, no estás en el grado que decías tener. No es tener conocimiento, es vivir de esta manera. Entonces, otra vez, cuando alguien empieza a meditar, por ejemplo, con nombres de Dios, a hacer mantras, empieza a tener experiencias y especialmente de esa conexión con los nombres de Dios, específicamente, digo esto bien, conexión con nombres de Dios, con mantras, con las meditaciones de Abulafia, con estas cosas, se presentan esas dos situaciones, un deseo sexual muy fuerte y una furia, como ira. ¿Por qué? Porque esas son las dos formas en que hace que la persona pierda ese grado espiritual. Porque lo que sucede es que cuando tú haces, cuando estás elevándote y empiezas a invocar y a hacer cosas con nombres de Dios, con los mantras de Rabbi Shalom Sharabi, con los mantras de Rabbi Abraham Abulafia, tú con esos nombres de Dios lo que estás haciendo es trayendo dentro de tu cuerpo una energía. Estás llamando la energía de esos nombres. ¿Qué sucede? Que el cuerpo del ser humano es frágil y no puede aguantar la potencia de la energía de esos nombres de Dios. Y como no puede aguantar, el cuerpo tiene que buscar una manera de sacar esa energía. La más fácil es, por eso, el deseo sexual. Y la otra es la ira, porque cuando alguien está molesto, empieza a es como un dragón botando fuego. La ira, y ahí está la trampa, porque ahí te hacen perder el grado espiritual que lograste. Por eso dicen los sabios, dice el proverbio incluso, que Dios no está con una persona que es de la ira, que está en ese nivel, porque la ira, ponerse bravo, molesto, es lo más fácil que hace que tú pierdas tu grado espiritual. Si antes tenías conexión, si antes tenías visiones espirituales, si antes tenías conexión espiritual, te pusiste bravo un día, lo perdiste. Sobre eso habla Rabbi Jaim Vital, sobre eso habla Rabbi Sagluria, que le pasó muchas veces a Rabbi Jaim Vital. Había veces que Rabbi Jaim Vital se molestaba. O no sé si fue, creo que hubo una historia con Rabbi Sagluria igual, que alguien se molestó y ¡pum! Perdió el grado espiritual muy fácil. Facilísimo se pierde con alguien cuando alguien se pone molesto. Cuando alguien te hace algo. Cuando vas por la calle y alguien te mira atravesado y te pusiste bravo, ahí mítico ya caíste, te pescaron. Perdiste el mismo grado espiritual ya. Porque dice que donde está la ira, Dios se aparta. La Shejina se va. Pero eso otra vez está diseñado a propósito. Porque el que está de verdad en un grado de pureza, como decía ahorita, ya ha sobrepasado eso, tanto la parte de los impulsos animales como el deseo carnal o deseos sexuales. ¿Qué voy a decir? Estas cosas no son malas, pero en este grado que yo estoy hablando, ya es a gente que está, que ya no está en este mundo, es lo que estoy explicando. Ya esto ya no es un ser humano normal, ya esto es como ángeles ya caminando sobre la tierra. Este nivel es diferente. Esto no es para la gente normal, esto no es para la gente común. La gente común no llega a este nivel. Esto requiere mucho trabajo y que no es un trabajo de una vida, es de muchas reencarnaciones, que se viene trabajando hasta lograr un grado. Entonces, las dos trampas, el cuerpo no puede soportar tanta energía dentro y parece que va a explotar. Por eso es que, por ejemplo, yo esto ahí creo que yo lo hablé una vez. Hay muchas prácticas de los Hasidim.
los maestros hasídicos en Europa empezaban a invocar los nombres de Dios. De momento caían en un trance, caían al suelo como inconscientes. Y cuando se despertaban, andaban como locos y salían corriendo disparados por la puerta. Tenía que haber gente que los aguantase porque se podían hacer daño, porque ellos no estaban conscientes, porque era como una corriente tan grande que entró en el cuerpo que los hacía correr y salían para la calle como locos. Habían habido grandes místicos que caían que cuando empezaban a invocar los nombres de Dios, caían al suelo en un trance y podían pasarse una semana, 15 días. Hubo un místico que se pasó un mes en el suelo tirado, sin moverse, sin hablar, sin nada, sin comer, como que su cuerpo estaba ahí, pero él ya no estaba. Casi un mes fue que regresó. Y cuando regresó, cuando se despertó, rápido pidiendo papel y lápiz porque empezó a escribir y escribió todo un libro completo de todos los secretos espirituales, como una máquina, porque es así, se escribe rápido. Es como algo increíble que te sucede cuando estás en ese estado espiritual. Entonces, eso es el poder de ciertos nombres, no es cualquier nombre, son ciertos nombres que se meditan que tienen esa potencia grande. Entonces, la trampa que te pone en el mundo espiritual es un deseo sexual muy grande y la ira. Las dos son maneras de que el cuerpo tiene, de la materia que es frágil, de escapar la energía y que bloquee ese estado. Por eso es que en un nivel espiritual muy grande, como dije ahorita, el místico se aparta de las mujeres, se aparta de relaciones, no tiene que, ya no es un ser humano, como les decía, ya esto no es una persona normal. Ya eso es algo que hay cosas que no puedo decir, hay cosas que, pero yo creo que ustedes me entienden lo que quiero decir. Es un nivel ya que sobrepasó todo lo que es apetito de comer, de relaciones, de dormir, ya no duermen tampoco. Si acaso una hora, se pasan toda la vida. Hay quien puede decir, oh, yo, ok, me pasé unos días sin dormir, ok. Pero estamos hablando de una gente que se pasa toda la vida, nunca duerme. Ese es el caso, por ejemplo, tenés el caso de Baba Sali, ya no dormía, una hora si acaso. Lo mismo con el Raf Kaduri, lo mismo con el Rebbe de Lubavitch. Todo el tiempo, de día y de noche, atendiendo gente, consultando, haciendo grandes cosas. Y así grandes místicos. Entonces, ya esas personas sobrepasaron el nivel que les decía del tema sexual y también el tema de la ira. Porque si te pones molesto porque alguien te ofendió, porque alguien se burló de ti, significa que todavía no estás en un nivel espiritual. El nivel espiritual elevado que todos aspiramos en este nivel, en este estado grande de Kedushá, es que ni la gente que te alaba, uy, qué bien habla, uy, qué bueno, a ti eso, pero si te ofenden tampoco, porque tu estado espiritual, tu recompensa no depende de la gente, depende de Dios. Entonces, ese estado espiritual no es tan fácil, porque si de momento te dicen algo y te pusiste bravo, ahí ya te pescaron y ya te bajan de grado espiritual. Entonces, bueno, si hay gente que puede experimentar eso, sabe, si alguien que está escuchando está logrando cierto grado espiritual y siente esas dos cosas, no tiene que no piense, uy, es que algo mal conmigo, uy, que por qué me pongo bravo, por qué me pongo bravo después de una meditación, por qué el deseo sexual. No, eso significa que estás a punto de subir a un grado espiritual más elevado, pero te están poniendo eso porque para que no subas, te están queriendo bajar para que de verdad a través de tu esfuerzo puedas sobrepasar eso. El que logra eso ya está en un nivel de santidad. Ya esa persona es un santo, un Sadik Gamur completo. Ahora, claro, hay muchas otras prácticas que se hacen. Por ejemplo, una de las prácticas que tenemos y vuelvo a decir específicamente los judíos especialmente judíos sefardíes, pero judíos sefardíes de Marruecos específicamente, la práctica de ir a los cementerios. Nosotros vamos mucho a los cementerios, porque en los cementerios hay muchos secretos espirituales. En los cementerios vamos a visitar las tumbas de los grandes sadikim, vamos a conectar con esas almas, con esos espíritus, y hay muchas cosas. Uno se aprende mucho en los cementerios y conversa con los espíritus. Entonces es un grado espiritual. Otra vez, todas estas cosas que yo estoy diciendo aquí no es para que nadie que me esté escuchando ahora diga, hoy voy a empezar a hacer todas estas cosas. No, eso no es. Si te lanzas a hacer alguna de estas cosas así como así, sin tener preparación, sin tener una guía, tener una práctica que tome meses, años, te va a hacer daño, te va a destruir completamente.
Porque en vez de conectar con Kedushá, lo que te vas a encontrar con un demonio, con un espíritu porque tú vas a traer la energía del nivel que tú tienes. No te has purificado por mucho tiempo, entonces no puedes atraer un alma de ese nivel grande. Vas a tener otra alma de un nivel más bajo, a tu nivel. Las almas con las que tú te conectas son las almas que están a tu nivel. Tú no puedes conectar, por lógica, con una Neshama de un grado espiritual, de alguien que sea muy, muy elevado, porque tú no estás a ese grado. Siempre vas a conectar con una energía que sea la misma energía que tú tienes. Tú no puedes ir porque tú quieras a ir a hablar con el presidente del país si tú no trabajas en el gobierno. Si tú no llegaste ahí después de años y años para trabajar en el gobierno, que puedes ver y tienes acceso a estar cerca del presidente o del gabinete de gobierno. Si eres un ciudadano común, no vas a llegar. Se puede, sí, pero tomó tiempo y esfuerzo. No todo el mundo llega porque no todo el mundo tampoco tiene que hacer estas cosas. Voy a repetirlo, esto estamos hablando de un nivel muy elevado, no es de la gente común. Y tampoco hay gente que en esta encarnación no están en ese nivel. Tienen que estar en otras reencarnaciones y Dios se encargará a cada cual de llevarlo por donde tenga que llevarlo. Entonces, uno va a conectar siempre con las almas que estén al nivel de uno. Nunca uno conecta con un espíritu, con un gran sabio, con una gran alma que no está al nivel de uno, porque ellos no van a bajar así, porque ¿quién me está llamando? Cualquiera me está llamando, yo no, nada, eso no baja así como así, no es tan sencillo. Y eso es lógico, es como cualquier persona, porque usted lo llame a cualquier gente en la calle, usted va a ir así como así, o porque usted cualquier gente le diga, ven a mi casa, usted va por la calle y se encuentra un desconocido y te dice, ven a mi casa, ¿tú vas a ir? Claro que no, tú no lo conoces, ¿qué conexión hay? Por eso hablamos del nivel de Devekut. Devekut es conectar Kedushá con Kedushá, santidad con santidad. Si no, no ocurren estas cosas. Entonces, ya yo he mencionado desde el principio de esta transmisión muchas de las cosas que se hacen, muchas de las prácticas de la pureza de la Kedushá para lograr estos estados espirituales, para entrar en este estado espiritual elevado. Así que esta clase va a quedar grabada, puede ver la clase del principio con algunas de las cosas que se hacen para purificarse, para conectarse en este grado espiritual, que no es tan sencillo, porque otra cosa, como dije ahorita, si estás buscando estas cosas, puede ser que no te las den, pero cuando tú haces esto por sinceridad, por devoción a Dios, el nivel espiritual real es simplemente servir a Dios en las buenas o en las malas, sea que te bendiga o no te dé lo que tú pides. Si estás todavía esperando que tú haces las cosas para que te den algo, no estás en un grado espiritual, no estás en un grado de Kedushá. Como dicen los cabalistas, el grado que queremos lograr es un grado de que somos siervos. Un siervo no está esperando de que damos una recompensa. No, si tú eres un siervo, tu tarea es servir al rey. Eso es todo. ¿Qué recompensa estás hablando? Si te da alguna recompensa, es por lo que él quiere dártela. Pero tú haz tu trabajo y verás cómo llega la bendición. El que busca estas cosas no recibe nada. Y si se conecta, se va a conectar, sí, pero con espíritus de la impureza, que también le podrán dar muchas de estas cosas, porque también hay espíritus de la impureza que te dan muchas de estas cosas. Y ves y haces milagros. Pero por eso dije al principio, en la Kabbalah estas cosas se rechazan, repugnancia total que alguien esté buscando esto. Cuando tú no lo buscas y eres sincero, entonces sí llega a tu vida, porque te has convertido en una vasija apta para el servicio de la divinidad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, alguna de las prácticas que tenemos es que vamos mucho a los cementerios. Hay historias, siempre los he contado. Yo a veces he puesto algunos vídeos aquí en este canal cuando he ido a las tumbas de los Sadikim y muchas cosas que le pasan a uno que normalmente yo no las cuento públicamente porque son experiencias personales, cosas que le han pasado a uno en los cementerios con ciertos Sadikim, con ciertos cabalistas, cosas. Entonces, bueno, más que nada le decía, este vídeo, la intención era hablar un poquito del nivel de los adikim, del nivel de los santos, del nivel de la santidad, de la pureza, de la kedushá. Besat Hashem, que sirva para traer mucha luz, de verdad, con sinceridad, con devoción, escoger un camino de pureza, que no es fácil porque les decía, siempre va a haber altos y bajos, pero es ahí donde está el crecimiento. Es ahí donde está de verdad. A veces la gente cree que cuando uno cae en un nivel bajo espiritual,
Ahí es la oportunidad de volver a conectar desde lo más profundo, como dice el rey David, desde lo más profundo llamé a Dios y Él me respondió. Cuando estaba más abajo, ahí me conecté. Porque como decía ahorita, a veces uno busca la humillación, que se ríen de ti, que se burlen de ti, que todas esas cosas. Incluso en el judaísmo hay yo recuerdo, esto lo he visto yo en la yeshiva, hay cierta gente que a propósito van por la calle y se hacen como que tropiezan y se caen delante de la gente. ¿Para qué? Para parecer el ridículo. Entonces no todo el mundo hace estas cosas. La gente cree que estás loco, porque es que ya tú no perteneces a este mundo. Quiere decir que es probable no, quien está en un grado espiritual muy, muy elevado, como lo que estoy diciendo, que ya la gente te ve y creen que estás loco, significa que ya tú estás a un grado que no funcionas ya con las leyes de esta dimensión, de este plano. En una próxima reencarnación ya no vas a bajar a la tierra. En una próxima reencarnación lo que vas es a subir a otro mundo, a otro grado espiritual, donde existirán otras leyes, donde existirán otros sistemas, y ya estás en un grado de los ángeles, en un grado, pero hay otros mundos y dimensiones. Esto no es, la tierra es como de los más bajos. Entonces, cuando alguien ya está en este grado, que la gente normal te ve y dice, está loco, ¿cómo se va a tirar por el suelo? ¿Cómo va a hacer que se rían de él? Significa que ya no estás en este nivel. Yo les decía que hay personas, eso se hace, está en el Talmud también, de gente que hace el ridículo así, para cuando se burlen de él, la práctica que nosotros tenemos es que rápido vamos hasta esa persona y le pedimos una bendición para que nos bendiga. Eso yo lo hice una vez con una persona que hizo esto y enseguida uno va y le pide una verajá. No tiene que ser un gran rabino, no, esa es una persona que a propósito hizo una cosa como esta porque está trabajando un trabajo, algo espiritual, hizo un ridículo, se rieron de él, se cayó delante de otra gente. Corre y pídele una verajá a esa persona, porque los sabios judíos, esa persona que lo han humillado, el hombre lo humilló, Dios lo va a levantar. Entonces, pídele una verajá, porque va a venir una recompensa, porque en ese momento has recibido una elevación espiritual. Entonces, bueno, cada persona, cada neshama está en un trabajo, cada neshama está en un proceso. Dios permite que yo pueda hacer otros vídeos como estos, donde yo pueda traer algunas explicaciones, alguna guía, como expliqué en el vídeo de hoy sobre las diferentes categorías de Sadikim. Ojo, no son todas. Hay otras categorías de Sadikim. Hoy hablé de los Sadikim ocultos, hablé de los Sadikim que se apartan del mundo, hablé de los Sadikim que están como locos, dementes por Dios. Están de los Sadikim de dos categorías, los que están contentos y los que lloran. Están los Sadikim que están como más revelados. Entonces hay diferentes categorías de Sadikim, de santos, pero hay otros más. Están, como les decía, los que se van a ciertos retiros espirituales, están los que hay ciertas cosas aquí, pero no siempre se sabe que todo el que quiera lograr un grado de espiritualidad tiene que apartarse de la gente, tiene que apartarse, desconectarse de todo, desconectarse del mundo completamente, aunque sea por un tiempo, un día, 2 días, 3 días, una semana, y vuelves a después ir con la gente. Ahí los que se apartan del mundo completamente son una categoría diferente. Pero la práctica equilibrada de la Kabbalah en general es que tú te apartas un tiempo para purificarte y después vuelves. Ahora, no solamente subir, sino bajar esa luz a la gente. Porque el que está todo el tiempo ya sube, 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 esa persona se muere. Ya la Neshama no tiene por qué estar mal en este mundo y deja el alma deja el cuerpo. Fue lo que le pasó a Benazai, que su amor por Dios era tan grande que se murió. Cuando entró al Pardés, no aguantó su amor, quería subir tanto y conectar con Dios, se murió. Entonces, desde el punto de vista de la halajá, se ve como algo negativo. En un nivel secreto de Kabbalah, la muerte de Ben Asai es una de las más deseadas. Que alguien muera de esa manera, porque se llama la muerte por el beso de Dios. Donde tú estás en un nivel tan grande de conexión que sufres cuando no estás al lado del amado. Estás a un grado tan grande de conexión que solamente piensas en Dios. Vives, respiras, duermes, no puedes, te duele la vida, el corazón. Como decía, como decía Ibn Arabi, creo que era Ibn Arabi dice claramente en Futuhat al-Maquiyya que vivir es como estar muerto. Porque en vida estás sufriendo por no estar no estar al lado de Dios, por no estar conectado con Dios. Entonces, eso fue lo que le pasó a Ben Azai.
Que la gente dice, cuidado con la Kabbalah, que mira lo que le pasó a uno. Uno acabó loco, otro se murió, otro acabó un hereje, apóstata, otro entró en paz, salió en paz. Pero en un nivel profundo, más allá de esa enseñanza, hay libros que te enseñan que el nivel de Benazai es uno de los más elevados, donde su amor era tan grande que dejó el cuerpo, murió. Y es lo que le pasa, ya lo expliqué, es lo que pasa al que entra de verdad en el camino místico, seas judío, seas cristiano, seas musulmán, seas hindú, seas lo que budista, lo que tú seas, lograste un grado muy grande, te vas a morir joven, a los 30 y pico de años, se muere la gente, antes de los 40 años, algunos mueren 45, 46, a los 30 y pico de años te mueres, totalmente, porque viviste una vida de una intensidad tal que tu vida equivale a la vida de mucha gente. Ya hiciste tu ticún espiritual y Dios, para protegerte, te lleva de este mundo. Entonces, bueno, bienvenido a la Cábala. La gente que le tiene miedo a la muerte no quiere morirse. Este es un nivel elevado. Pero otra vez, el místico, por eso vamos a los cementerios. No hay miedo a la muerte. Hay muchos más secretos que no puedo seguir hablando, no puedo seguir revelando más nada. Porque hay cosas que no se pueden hablar públicamente, como decía, solamente ciertas cosas. Pero la realidad es esa. Todo el que se conecte en un grado profundo en la Kabbalah, tienes que saber que vas a morir joven, a los 30 y pico de años. Finalizado tu tikkun. Seu. Entonces, bueno, hasta acá con este vídeo. Les decía, en otra oportunidad, yo quiero compartir algunas enseñanzas que son también como indicaciones de estaciones espirituales que ayudan a la persona a reconocer un poco, es como una guía, porque la gente anda perdida. Si no tienes un maestro, estás perdido. Siempre tienes que tener un maestro. Siempre. Entonces hay maestros de dos tipos, maestros vivos y maestros muertos. Entonces, pero de que tienes que tener un maestro, tienes que tener un maestro. Hay excepciones. Hay almas que están en un grado tan grande que ya esas almas vienen de otras reencarnaciones que en corto tiempo alcanzan un grado espiritual súper elevado. Esas almas, hay excepciones de que ha habido en la historia grandes maestros así, que no necesitaron realmente de como de tener así apegado siempre un maestro. Y aún así eso es problemático decirlo porque sí tenían maestros literalmente con los que estudiaron, vivos y muertos. Y ellos los mencionan en sus libros, este fue mi maestro, este fue mi maestro, este fue mi maestro. Pero sí es verdad que, pero no, lo que quiero decir es que no estaban apegados a una escuela específica. Oh, yo pertenezco a esta escuela, oh, yo pertenezco a tal maestro, oh, yo tengo que obedecer todo lo que diga ese maestro. No, ha habido grandes místicos en la historia que tuvieron muchos maestros, sí, porque hay que tener un maestro con quien aprender ciertos secretos. No todo el mundo tiene todos los secretos, hay que ir a muchas escuelas a aprender de diferentes escuelas. Y hay maestros vivos y hay maestros muertos que vienen a enseñarte. Entonces, hay almas que tienen un nivel tan grande de santidad que nacen con esa conexión desde santos, desde niños. Y esas Neshamot, vuelvo a decir, no pertenecen como tal a una escuela específica, sino que aprenden de muchas escuelas. Entonces, sí tienen muchos maestros y cuando lees los libros de ellos te dicen, yo estudié con esta persona, en tal lugar estudié tal libro con tal persona y me reveló este secreto, así, ¿sabes? Entonces, sí te cuentan de los maestros que tuvieron y de los maestros que conocieron en el plano espiritual, porque también uno deja el cuerpo aquí y sube al plano espiritual a estudiar con ciertos maestros que están vivos también, solamente que a veces Dios no permite que tú puedas encontrarte con esa persona en la carne, o sea, mientras están vivos. Puede ser que tú estés en un país y él esté en otro país. Entonces, los dos saben quiénes son y se pueden mandar hasta cartas o mensajes o algo, pero Dios a veces no permite que tú te encuentres con él físicamente, pero sí puedes recibir enseñanza en el plano espiritual. En las meditaciones que haces, tu alma sale del cuerpo, subes a un plano espiritual, el maestro que está en otro país también sube y ahí comienzas a conversar con él. O lo puedes invocar y viene y se aparece delante tuyo. También eso existe. Que cuando logras un nivel, yo esto lo voy a contar un día, ¿no? Sobre estas técnicas de meditación, donde logras un nivel, donde trabajas, como explica Rabbi Abraham Abulafi, por eso decía, yo voy a explicar algunas cosas en la conferencia. Se trabajan dos partes importantes, lo que llamamos Sehel y Dimión. Sehel, el intelecto, Dimión, la imaginación. En un primer instante trabajas mucho con la capacidad de la mente de proyectar y manifestar delante tuyo, eventualmente tienes que tumbar eso,
porque después estás engañado. Esta es tu mente creando imágenes y cosas, y crees que es real y no es real, es tu imaginación creando cosas. Porque lo ideal es que eventualmente el intelecto, el Zehel, que está en un nivel muy más elevado, pueda dominar la imaginación. Entonces, racionalmente hablando, tienes la capacidad de lograr un nivel de pureza tal que ya te has unido tu intelecto con lo que los cabalistas y los filósofos llaman el intelecto activo, que hace referencia a Dios. Y ya el que domina a la persona ya no eres tú, es Dios a través de ti el que está actuando. Pero en un primer momento se tiene que trabajar con la parte del dimión y la parte del segel. Y eventualmente tiene que el segel dominar al dimión. El segel tiene que dominar la imaginación. Pero cuando llegas a un nivel muy grande de profundidad, de años, de trabajo espiritual, tienes la fuerza y la capacidad de llamar a cualquier maestro espiritual vivo y muerto también, pero incluso vivo, que esté en cualquier otro lugar y lo puedes llamar a tu voluntad, que venga y se aparezca delante tuyo y converses con él y le preguntes lo que quieras preguntarle. Y no que sea tu imaginación. Después vas a ir a preguntarle a ese maestro y te va a decir si es verdad que estuvo y habló contigo o no. Y te tiene que decir qué fue lo que conversaron. Porque si no es así, sabes que fue tu mente inventando cosas. Es que de verdad se apareció delante tuyo. Y cuando le preguntan a otra persona, te va a decir si es verdad, fui tal día, tal hora, le dije esto, esto y esto, y conversamos esto y esto. Eso es un grado espiritual profundo. No es cualquier cosa. No lo logra todo el mundo. No es que yo voy a imaginar que hay una gente delante de mí y que conversé con... No, eso ya es la mente tuya. Ve y pregúntale a esa otra persona a ver si es verdad que estuvo ahí. Tiene que decirte si estuvo de verdad, qué fue lo que conversó, qué fue lo que te dijo. Así es como tú sabes que de verdad fue la persona que estaba frente a ti, que lo ves con tus propios ojos y puedes conversar con él, o si es que es tu mente que está imaginando cosas y viendo cosas que ya sabes que es tu imaginación. Por eso es que la imaginación a veces, por una parte, es importante en el desarrollo espiritual para meditar, pero por otro lado, la imaginación, cuando no se tiene un maestro, por supuesto, y cuando no se saben bien estas cosas, porque no has estudiado tampoco los textos de los sabios, te llegas a confundir y caes en las trampas de la imaginación. Y empiezas yo veo tal cosa y me comuniqué y hablé. No, es tu mente. Ve y pregúntale a otra persona para que te diga. Si te dijo, entonces sabes que de verdad estaba frente a ti esa persona. No fue que yo lo imaginé. De verdad vino delante tuyo. De verdad incluso lo tocaste, hablaste, conversaste. Eso es una cosa de un grado espiritual. Le decía que eso es muy difícil de entender racionalmente, porque eso, hay cosas en el mundo espiritual que son muy, muy profundas y que eso no es tan sencillo de entender con la mente, con lógica. Es un grado espiritual, les decía, de místico que, ya lo decía, hay muchas historias aquí de milagros increíbles, gente que se transporta de un sitio a otro, caminan en el agua. Los místicos en España hacían eso, los místicos aquí en Israel hacían eso. En tiempos recientes, no estoy hablando aquí de hace, no, en tiempos recientes. Pero hay muchas cosas que son secretas y le decía, es probable que sea la primera vez que usted está escuchando que alguien está hablando de estas cosas públicamente, porque todo esto mayormente está oculto. O quizá también lo puede saber un profesor de la universidad porque se dedica a estudiar estos libros, estos manuscritos, y hay libros, hay muy buenos libros sobre estos temas. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Quiero agradecerles a todos por la atención. Recordar a la gente que está interesada en la conferencia de Abulafia, día 20 de abril, 8:30 p.m., hora de Israel. Usted tiene que ir desde el país que usted está, vaya al Google y diga hora en Israel, para que vea la hora y se conecte a la hora. Y para inscribirse a la conferencia puede ir a mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Va a ver la publicación del flyer y lea lo que está escrito que dice cómo inscribirse. En la página web joelbenjavi.org te va a la sección que dice conferencias, que dice cursos, le da ahí un clic y lo va a llevar a la página de la escuela. El Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi, que también usted puede buscarlo en Google y le va a salir. Y ahí verá la página para inscribirse. Y está la conferencia de Abulafia y otros cursos de Kabbalah también que están ya disponibles. Entonces ahí puede inscribirse para la conferencia de Abulafia, que va a ser vivo por Zoom. Vamos a revelar algunas técnicas de Abulafia, imposible en el tiempo de la máster, que es una máster que lo que vamos a dar. Serán 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos, casi 2 horas de información. Incluye la masterclass, incluye una meditación porque les voy a enseñar algunas de las técnicas de Abulafia.
meditaremos los 72 nombres de Dios y también tomaré algunas preguntas de la audiencia. Entonces, los cupos están llenándose rapidísimo. Solamente quedaba espacio para, no sé, como 30 gente queda. Esto va a ser el día 20 después de Pesaj, el domingo 20 de abril, 8:30 p.m., hora de Israel. Así que los interesados ahí podrán, pues, apuntarse para esa masterclass, les decía, sobre Rabbi Abraham Abulafia, la cábala profética y las meditaciones que vamos a hacer en esa clase, en esa masterclass. Así que bueno, desde Israel enviándoles a todos muchas bendiciones, que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Gracias a las personas que han estado conectadas de diferentes partes del mundo, la gente que ha enviado acá. Estoy muy contento porque incluso el canal ha estado creciendo muchísimo y Besrat Hashem, que sigamos llevando mucha luz, muchos conocimientos. Hay muchos proyectos que van a venir. Como ustedes pueden ver, estoy trabajando día y noche, estudiando día y noche. Yo no hago otra cosa que no sea todos los días de mi vida estudiar, rezar y meditar. No hago otra cosa. Meses y meses encerrado sin ver a nadie, sin hablar con nadie, solamente haciendo esto todos los días de mi vida. No hay otro tipo de, no hay otra cosa que yo haga que no sea eso todos los días de mi vida. Estudiar, rezar y meditar. No tengo otro tipo de actividad, no tengo otra forma de vida que no sea esto. Entonces, o cuando una vez cada ciertos meses me voy en lo que se llama en la Hasidut, exilio autoimpuesto. Es una práctica mística donde uno se autoexilia, como la Shejinah que está en el exilio y anda de un sitio a otro sin encontrar reposo. Uno se autoinflige una especie de castigo donde se va como una especie de exilio, que puede ser literalmente, yo que estoy en Israel, por ejemplo, me voy a otro país, o si estás en Israel te puedes ir a un bosque, te puedes ir te desconectas de todo. Tú haces como te vas de tu casa, por ejemplo. Estas son cosas que se hacen, esto no es para todo el mundo. Pero lo que quiero decir es que estamos trabajando con Besar Hashem, con muchas cosas, para traer enseñanzas, para traer cursos, conferencias, libros con el favor del Eterno. Poco a poco, según lo que sea la voluntad de Dios. Porque uno puede hacer algo, pero si no es la voluntad de Dios, no ocurre. Y si ocurre, es la voluntad divina. Y si no ocurre, igual. Así que bueno, que Hashem les bendiga mucho desde la Tierra Santa, enviándoles muchas bendiciones a todos desde Jerusalén. Que Kadosh Baruj Hu les colme de bendiciones, mucha refuá, mucha sanación, mucha bendición espiritual, mucho crecimiento espiritual para todas esas almas que están en su proceso espiritual, que están luchando contra dificultades, que están también en un proceso de ascensión espiritual. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, que puedan elevarse espiritualmente, que puedan conectarse con la esencia de su Neshamot, que puedan conectarse en Devekut con Akadosh Baruj Hu, que puedan conectarse con la verdadera espiritualidad que es la espiritualidad de la devoción, del servicio divino, con la conexión espiritual profunda de servir a Dios, sea que llegue o no lo que uno pida, porque no servimos a Dios por pedir, servimos al Creador por devoción, por amor. Eso es lo más importante. Sigamos trayendo luz, sigamos trayendo el Tikkun Olam, Besrat Hashem, Bimera Beyamenu, amén. Muchas bendiciones desde Israel, desde Jerusalén para todos.